Sí. Grabando. Vale. Sí, vale. Bueno, presentaré un poquito si queréis. Yo soy Neus. No sé si Cristina nos ha presentado ya, pero bueno, soy psicóloga, trabajo en un gabinete en Barcelona y sobre todo me dedico a hacer diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo. Esto es pues, discapacidad intelectual, altas capacidades también, autismo, trastorno por déficit de atención y hiperactividad y trastornos de aprendizaje, que es como la dislexia y la discalculia, ¿no? Hoy también hablaré del lenguaje, aunque no es mi especialidad, también creo que es importante introduciros a este tema en la valoración, ¿no? Pero no es tanto mi especialidad porque es un ámbito que se suele trabajar más desde la logopedia. He visto que en la actividad que os ha puesto Cristina teníais que leer varios artículos sobre estos trastornos, TDAH, discalculia, dislexia y trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces ya tenéis una introducción hecha al tema, ¿no? Bueno, si habéis leído los artículos, ¿sí? Yo sí los he leído y supongo que Marianne también, pero yo particularmente con el artículo de la discalculia, ¿era el de la discalculia? Sí. No sé, el que era en inglés, lo encontré muy poco didáctico. Sí, era el se me olvida la palabra, comorbidado, ¿no? Algo así. Sí, era como, era hablaba sobre un estudio que hablaba de no me acuerdo, pero pensé, no he entendido nada. Sí, no, es verdad que los artículos a veces, al ser ¿no? Los estudios muchas Era como veces se muy hacen científico. se hacen en las universidades y no tanto en los ámbitos clínicos de trabajo, ¿no? Entonces, tienen que hacer una serie de estudios también a nivel estadístico que realmente hay alguna terminología bastante compleja. No pasa nada, porque la actividad era más un punto de reflexión, ¿no? Por lo que he visto que os pide Cristina, entonces es desde lo que habéis entendido aquí reflexionar ya. Eso, Cristina se encargará, pero seguro que si habéis encontrado algún artículo más pesado que otros, no pasa nada, porque esto también me pasa a mí, que veo artículos, algunos me entran, ¿no? Se entienden a que empiezan con conceptos muy concretos y a veces es más complicado. Vale. La actividad que haréis conmigo es muy diferente. Será como más práctica, es un caso, ¿sí? No sé si en el campus es colgados apuntes o cosas o lo harán después. ¿Hay algo por ahí? De momento no hay colgado, ni siquiera los artículos estaban colgados. Tuvimos que buscarlos. Os lo mando por correo, Cristina. Sí, mando cositas por correo y luego algún link para los vídeos, pero los artículos, bueno, teníamos la referencia. Maribel, ¿te llegó algo del viernes pasado? A mí no me llegó nada. No, ya, es porque entonces estaba ya ahí arriba y entonces ya no lo mandó, porque a mí tampoco. Pero ya estaba en el Moodle, yo creo que lo que era necesario. Bueno, en el Moodle lo que había era la guía de la actividad y ahí sí que venía la bibliografía que teníamos que leer. Pero teníamos que buscar. Vale. Se oye muy bien. Yo no sé si tú oyes bien, Marianne, a mí se me entrecorta todo el rato. Y a mí se me intercorta también Neus. Quizás voy es la conexión de Neus. Buscaré otros auriculares, a ver si va mejor. ¿Sí? Pero ¿sabes qué, Maribel? Entre medio yo creo que va a ser un poco así, como porque en el módulo 6 también solamente nombraban el artículo y uno lo tenía que buscar. No sé si será por derecho de autor. No sé, pero como nos sé. tenían tan mal acostumbradas que nos lo ponían todo allí, recursos. Y yo decía, pero no cuelgan nada y venga a preguntar, pero bueno, ¿dónde está la carpeta de recursos? Sí, a mí me pasó. Y ya me empecé a buscar y por eso los encontré y dije, ya, estos serán y ojalá que estos sean. Sí, no. Pero es verdad que yo le escribí a los dos, oye, ¿dónde está la carpeta de recursos? Porque decía, a ver si hay algún problema y yo no la estoy pudiendo ver o, ¿sabes? Como ha habido estos problemas con él. Pero no, me dijeron, están los links en el
O sea que entiendo que son artículos que se pueden encontrar por internet si haces la búsqueda. Pero de la SEP 2, de este módulo, no, eso sí que no hay nada. O sea, yo no vi nada. ¿De qué? Vale, Del próximo trabajo. Ah, de la actividad evaluativa, Eso la no hay número nada. 2. Ya, bueno, vale, ya me he algo quitado los auriculares. Decidme vosotras, ¿mejor o peor? mejor en mi Mejor. caso. Sí, pues así lo dejamos más cómoda para mí también. Perfecto. Vale. Entonces, nos vamos a ver en clases nosotras, ¿sí? La primera es hoy, la siguiente es día 30 de septiembre, también a esta hora, y será la asignatura 1. Y después nos veremos en la segunda asignatura, día 11 de noviembre. No sé si esto estaba puesto inicialmente porque me habían puesto un día que no podía, entonces es día 11 de noviembre, ¿sí? Puede ser la que Habían puesto, estaba cambiada, la que el día 18 se tuvo que anular o un cambio o algo así, ¿no? sí, porque el 18 me es imposible, entonces se ha cambiado la semana de antes. Y será pues, diferente. En la siguiente asignatura hablaremos sobre procesos de autorregulación en la enseñanza, ¿sí? La de hoy va más dirigida a la detección y la evaluación de trastornos de aprendizaje. Entonces, ¿queréis que empecemos mirando la actividad o primero la parte más teórica de clase y después vemos la actividad? A ver, tú decides. Yo particularmente me iría bien una parte teórica previa para ponerme en situación, porque ya te digo que he leído los artículos y tal, pero no sé, a mí me vendría bien saber dónde me estoy moviendo realmente de alguna manera. Perfecto. No sé, ¿qué ¿Te dices tú, parece María? bien? Sí, no, vamos. Sí, vamos con lo teórico porque sí, el texto deja varias preguntas igual. Perfecto. Vale, entonces yo os mandaré un correo, ahora me lo apunto aquí, justo cuando acabemos ahora la clase, con los materiales que vais a necesitar para hacer la actividad, ¿sí? Porque son materiales específicos. O sea, la actividad no es que la vayamos a hacer ahora, sino que es un ejercicio para hacer en casa. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que es Guardaremos, que la íbamos a hacer ahora. no, guardaremos un ratito, no, os toca hacer extras. Guardaremos un ratito al final para discutir sobre la actividad y en la siguiente clase, mira, me habían puesto en el calendario que teníais que entregar la actividad día 30 y he hablado con Cristina y le he dicho, no, dejémosla una semana más, por favor, porque lo que yo voy a explicar día 30 va a ser útil para la actividad también, ¿no? Entonces, eso, la actividad la vais a entregar, ahora os digo el día que os propongo, es una semana después, como el 7 de octubre creo. Vale. Sí, y así tenéis, pues después de acabar, digamos, mis clases, una semana más para poder hacer la actividad. Con lo que hagamos hoy ya podéis empezar, ¿eh? Por eso igualmente, ¿sí? Vale. Y entonces os mandaré el PowerPoint clase de las dos clases seguramente. En PDF os lo mandaré. Y después los materiales para la actividad. Vale. Y después ya hablaré con Cristina para asegurarme que también está todo en el campus para que lo podáis consultar. Y si no hay incompatibilidad por derechos de autor de alguna cosa o algo, bueno, sí. Vale. Me explicó Cristina que no tenéis mucha experiencia profesional con trastornos de aprendizaje vosotras, ¿no? No, yo no, vamos. Con personas conocidas, eso sí, ¿Perdón? conocidos, Sí, eso sí, familiares. claro. Sí, sí. Sí, Yo sí, no, yo poco. yo Poco conozco conocido. bastantes que tienen o dislexia, conozco a un niño con discalculia, conozco a unos vecinitos que son hermanos también con dislexia, otra vecinita, muchos con dislexia, muchos. Vale.
pues ya me puedes ir también diciendo, esto me recuerda a alguien que conozco, estas cosas, ¿no? Pero hoy no hablaremos tanto de dislexia, hoy nos vamos a centrar más en el TDAH, ¿sí? Os comparto la pantalla. A ver, que os pueda ver a vosotras también. Vale. Si me veis un poco girada es porque tengo el PowerPoint en la otra pantalla, ¿sí? Vale. Nos saludan las compañeras que no han podido venir. Antes explica María que soy de Mallorca también, como una de vuestras compañeras. Y nada, aquí estamos y me podéis escribir un correo cuando queráis. Si tenéis dudas, aquí está mi correo, lo veis, nsolec@wok.edu. ¿Dónde está? Ya lo veo. Aquí lo tengo. Entonces, yo aparte de trabajar en el gabinete haciendo diagnósticos, también hago terapia y hago acompañamiento a familias y a pacientes, me coordino mucho con los colegios. También doy clases en la Universidad de Barcelona y en la UOC, con asignaturas como psicología evolutiva o medidas, a ver, me sale en catalán el nombre, medidas y apoyos para el alumnado con necesidades educativas específicas, ¿sí? En el grado de educación primaria e infantil y en pedagogía. Entonces, uno de mis objetivos, ¿no?, en estas clases, en educación, en psicopedagogía, es que lo puedan identificar para hacer una buena derivación, ¿no? Y que las personas que tienen algún tipo de diversidad puedan quedar cubiertas con los apoyos que hay en los centros ordinarios, ¿no? Aquí en Cataluña se hizo un decreto de la inclusión que promueve la máxima inclusión, pero la realidad es bastante diferente. Esto cuando hagáis clases que os hablen sobre el DUA, yo creo que será más adelante, ya veréis que es una muy buena teoría y una muy difícil práctica por falta de recursos, ¿no? Pero los trastornos que hablaremos hoy en general, la mayoría colegios ordinarios, institutos ordinarios y con algunos pequeños apoyos pueden desenvolverse de forma bastante óptima, ¿sí? El problema es cuando no se sabe que está este diagnóstico y hay algunas dificultades más. Entonces, ¿qué veremos hoy? El TDAH. El próximo día veremos los trastornos de aprendizaje y lo que es los criterios del DSM. Ahora hace poco ha salido un DSM nuevo, el manual de trastornos de diagnósticos psiquiátricos y psicológicos y las bases neurobiológicas, un poquito por encima porque en 1 hora y media no da tiempo para todo, ¿no? Veremos cómo se evalúa, qué pruebas más psicométricas se llevan a cabo y ejemplos que los veremos con vídeos, con las hojas de respuesta. He puesto muchos vídeos y salen niños, se les ve la cara, se les escucha hablar, ver, ¿no? Entonces, por un tema de confidencialidad, no se puede, si conocéis a los niños, no se puede decir, ¿no? No. Sí. Una pregunta, ¿estas presentaciones las compartirás? Os lo mandaré por correo ahora cuando acabe. Sí. Entonces, he preparado también algunos vídeos para poder ejemplificar un poco y que no sea la clase toda tan teórica y tan aburrida, ¿no? Entonces, vamos a ver este primero. No sé si entendí mal, o esta nueva DSM-5-TR es de ahora, de este año. De febrero, sí. Lo puse, yo creo que todavía no está la traducción al español. Ya, o sea, cuando uno busca, porque yo justo hice el trabajo con un DSM-5, entonces no creo que haya sido este, ¿cierto? No. Ya. Pero si no está en español estoy excusada.
Totalmente, no, Ya, no creo eso que era lo que... hasta dentro de 2 o 3 años no habrá ninguna necesidad, yo creo, de estar tan actualizado. Y es que en realidad añade muy pocos cambios. Añade cambios en otros trastornos, como el duelo patológico, los cambios que no nos afectan a los trastornos de hoy, por ejemplo, ¿no? Así que ninguna preocupación. El vídeo que tenía preparado yo creo que ya lo habéis visto vosotras. Puede ser el de TDAH, se pregunta, de Telemadrid, creo que Sí, era. sí, Está en sí, la sí. actividad. Entonces me lo salto porque nada, era un trocito que habla sobre personas ya adolescentes o adultas que explican su experiencia con el TDAH. Les hacen preguntas que a veces pues, son más. Este programa en Madrid está muy bien también para otros trastornos, a veces adicciones, ¿no? O autismo. Así que lo saltamos porque son ejemplos. A ver, ¿qué hacer cuando hay sospechas de cualquier tipo de trastorno, de alguna diversidad, ¿no? Pues sobre todo hablar con la familia, ¿no? Cuando hablas con la familia te va a dar una visión de cuál es su historia, el desarrollo, ¿no? Si estamos, ¿no?, con un niño de 8 años que le cuesta leer, pues es que igual te explica a su familia que tiene alguna condición biológica, ¿no? Que le cuesta escuchar, entonces igual es normal que le cueste identificar algunos sonidos. O la historia del desarrollo, igual te cuentan que ya empezó a hablar tarde, empezó a andar más tarde, entonces que empiece a leer un poco más tarde no llama tanto la atención, ¿no? También te va a hablar un poco de cuál es su historia del desarrollo de este niño, de esta niña, y sobre todo cómo estas sospechas o estas dificultades que se pueden observar desde el centro escolar o desde algún centro, cómo interfiere en su vida diaria, ¿no? El grado de afectación que podéis ver que hay en el día a día. Porque esto va a determinar mucho el grado de necesidades que va a tener. Si ves que es un poco despistado, pero no hay ningún problema, saca buenas notas, no hay ninguna dificultad en su día a día, es que igual no es tan despistado como para necesitar ayuda, ¿no? También vamos a ver cómo le interfieren los aprendizajes. La familia te va a dar una información útil en cuanto, por ejemplo, cuánto rato está para hacer unos deberes, ¿no? Si está programado en el colegio que dedique 10 minutitos a los deberes y la familia te dice que nos pasamos 1 hora y media haciendo deberes, ya te da una información de que hay una dificultad, ¿no? Es importante tanto la información con la familia como la información del colegio. Va a contrastar esa información que te dice la familia. Para hacer casi cualquier diagnóstico, lo que te piden es que las dificultades sean presentes en todos sus ámbitos. Si, por ejemplo, alguien tiene mutismo selectivo solo en el colegio y no en casa, y después cuando se va a la actividad extraescolar tampoco tiene un tipo selectivo, igual es que en el colegio está pasando algo, ¿no? Entonces vemos cómo contrasta en sus diferentes ámbitos y si hay una coherencia. Sí, pueden ser diferentes, evidentemente, pero para hacer un diagnóstico hay que cumplir una serie de síntomas y se tienen que observar en los diferentes ámbitos. En el colegio también van a dar información muy útil sobre el grado de afectación social. Una persona, me imagino, con mucha impulsividad, de pequeñito puede ser muy divertido, muy espontáneo y tener muchos amigos, para que se hace un poco más mayor esta espontaneidad, esta tanta impulsividad, puede acabar provocando una afectación a nivel social, y rechazo o incluso, ¿no?, una baja autoestima que interfiera. Y también para mí es muy útil hacer cuestionarios, porque cuando hacemos entrevistas, tanto a la familia como al colegio, hablamos a nivel cualitativo, ¿no? Y los cuestionarios van muy bien porque te dan como
pueden responder muchas preguntas que se pueden haber quedado en el tintero. Y muchos de los cuestionarios también son de escala Likert, que te dicen, ¿no? Como pasa mucho, pasa un poco, pasa a veces o no pasa nunca. Y eso también es bueno tenerlo para contrastar. Ninguna información por sí misma es suficiente para hacer un diagnóstico, pero todas juntas sí. Y por último, las pruebas psicométricas, que a mí personalmente son las que ante dudas me ayudan a salir de dudas, ¿no? Ante las dudas entre la información de la familia y del colegio, porque a veces me he encontrado mucha diversidad, ¿no? Cuando tengo que tomar una decisión diagnóstica me va muy bien tener estas pruebas psicométricas que están baremadas con la población del país, por la edad, por el nivel de desarrollo o de educación, y así puedes contrastar un poco más esta información. Sí, yo Me justamente gusta te quería hacer una pregunta sobre eso, me parece que me la respondiste, pero igual, yo veo que muchas veces cuando se habla las familias, yo no sé qué tanto, a ver cómo lo digo, creo que hay muchas familias que se autoengañan un poco, y otras que exageran mucho, porque lo comparan con lo que como familiarmente, como padre, como madre, queremos para nuestros hijos, entonces, bueno, en fin. Si está súper diferente, ¿cuál es tu guía? ¿La prueba psicométrica? Me ha pasado algunas veces. Normalmente no me pasa que lo que dicen en el colegio y lo que dicen en casa es totalmente diferente, pero de vez en cuando yo diría que como un paciente al año más o menos me pasa que hay un contraste muy polarizado, ¿no? Entonces, en este sentido, normalmente yo lo comparto con mi equipo, que me gusta mucho trabajar en equipo para cuando hay estas dudas, y mi equipo siempre me dice, a ver, vamos a ver bien los resultados de las pruebas objetivas, ¿no? Porque los cuestionarios me gusta pasarlos tanto en la familia como en el colegio, y a veces los ves totalmente diferentes unos de los otros, ¿no? Entonces no me sirven del todo. Y también me baso mucho en la información que me han dado. Por ejemplo, hay familias que me dicen, no tiene ningún problema social, y al cabo de un rato me dicen, su hermano es muy diferente, es que él siempre hace amigos, su hermano, no como él, ¿no? Entonces, de una manera como poco consciente, yo creo que la familia también me da una información que igual no es la que me quiere dar, pero me la da también, ¿no? Entonces, capto esta información más que queda implícita, pero que no me la están explicando directamente, ¿no? Hay que Pero saber también leer. pasa. Maribel, Una dime. pregunta, ¿cómo se le dice a una familia o cómo introduces el tema a una familia que a lo mejor no tiene ni idea, no sé, como profesor o como si detectas algo, ¿cómo le dices? Sospecho que Sí, hay algo. esto vais a tener una clase, yo creo que exclusiva de familias, pero es verdad que es un tema tan importante como detectarlo, ¿no? Porque si la familia está de acuerdo, ¿no? Nos imaginamos que somos, no sé, maestras o del gabinete psicopedagógico del colegio, y tenemos que decirle a la familia, tenemos sospechas de que tu hijo podría tener dislexia, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es no hablar de diagnósticos, no hablar, no decir la palabra dislexia, TDAH, de si es desde el colegio, ¿no? Pero escribir muy bien lo que se ve. Es que vemos que no puede estar sentado en la silla, es que vemos que interrumpe en clase, vemos que no le podemos dar 3 instrucciones seguidas, y derivar a un centro. Aquí en Cataluña suele funcionar así, o al LEAP, o derivar a un centro especializado en nuestra hipótesis diagnóstica, ¿no? Pero yo, desde el colegio, es mejor no entrar, bueno, es que es muy recomendable no decirlo diagnóstico, porque hay familias muy sensibles o que tienen una idea del diagnóstico muy equivocada a la que es la de su hijo,
y pueden ponerse en contra. Entonces mi consejo es no decir el diagnóstico, sino describir lo que se ve de su hijo, con ejemplos claros del día a día. Y no te pueden preguntar, ¿y eso qué puede ser? Y, es decir, y después no tengo ni idea, pero no es un comportamiento, no, dices normal, quiero decir, ¿sabes? Es que no sé exactamente cómo se puede. Esperable. Eh, es verdad que hay que cuidar el vocabulario. En la actividad que os voy a poner tendréis que hablar con una familia por escrito. Entonces, es importante usar un vocabulario serio y formal, pero que lo puedan entender. Y si la familia te pregunta, ¿pero tú qué crees que tiene? ¿No? Si no sois profesionales clínicos, siempre podéis decir como, no lo tengo muy claro, igual hay algún trastorno en neurodesarrollo, ¿no? Que es como el general, ¿no? Y si es un tema más de aprendizajes, sí que se puede hablar más de la hipótesis diagnóstica cuando es un tema de aprendizajes, porque no es necesario el diagnóstico clínico. El psicopedagógico es suficiente. Y es un poco en función de la seguridad que tengáis vosotras con ese diagnóstico, si os vale la pena mojaros más o no, ¿no? Pero mi recomendación es describir, poner ejemplos y decir que es necesaria una valoración más concreta, sobre todo para saber cómo ayudarle, ¿no? En este sentido. Entonces, el TDAH, ¿no? Por ejemplo, yo paso siempre un WISC. ¿Conocéis el WISC? ¿No? Test de inteligencia. Es el test de inteligencia por excelencia. Entonces, ¿Cómo se deletrea? ¿WIS? WISC, W-I-S-C, y el que hay ahora es el 5, la versión WIS 5. Sí, WISC-5. Para niños pequeñitos, hasta los 6-7 años, se pasa WIPSI, WIPPSI, y el último creo que es el 4, la última versión que hay. Y para las personas adultas es el WISE, 4 es el último que hay ahora, WAIS 4 es el de adultos, a partir de 17 años, 16. No me he detenido a explicarlo en detalle, pero sí que he supuesto un ejemplo de resultados de WISC. WISC es el que se pasa entre los 7 años y los 17, entonces es el que abarca en mayor edad a nivel escolar, ¿sí? El que paso yo más a menudo. Y a mí me quedó una duda en la clase pasada que creo que tiene que ver con lo que estás hablando ahora, que es que Cristina se llama la profesora, ¿cierto? Cristina. Cristina comentaba que no hay afectación de inteligencia con estos trastornos. ¿Por qué entonces se le hace un test de inteligencia? Para descartar que no haya afectación, ¿no? ¿Cómo sabemos que no hay afectación en la capacidad intelectual si no sabemos su capacidad intelectual, ¿no? Ya, pero en el fondo es un test que se le hace a todo el mundo para después hacer algo específico de dislexia, de... ¿Eso? Sí, yo casi siempre lo paso, porque a veces me ha pasado de una sospecha de dislexia y de golpe me encuentro a alguien que tiene una discapacidad intelectual leve, pero una discapacidad intelectual. Esa discapacidad a mí ya me explica que le cueste leer y escribir. O sea, entonces el objetivo, perdona, el objetivo del test de inteligencia es descartar una discapacidad intelectual y entonces ir hacia otras posibles de la, bueno, de las dificultades, ¿no? Sí. ¿Es esto? Sí, es el objetivo primero, diríamos, ¿no? Pero muchas personas las ves y ya puedes intuir que no tienen discapacidad intelectual, ¿no? A mí el WISC me va muy bien
para hacerme a la idea de su estructura, qué puntos fuertes tiene, qué puntos no tan fuertes. Entonces, por ejemplo, para hacer un plan individualizado para el colegio, para aplicar las medidas, saber cuáles son sus puntos fuertes es tan importante como saber cuáles no. Entonces, después os pongo uno y veréis un poquito la utilidad que me da a mí alguien que sale con una capacidad súper dentro de la media. Entonces veréis. Vale, vamos al TDAH. Después veremos eso, los resultados de un WISC y os podré ejemplificar un poco más, ¿no? Criterios diagnósticos del TDAH. Primero, ¿no? Patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfieren en el funcionamiento del día a día, ¿no? Y presenta 1 o 2. Uno es inatención, que son 6 criterios sobre 9, después los veremos. No hace falta que lo apuntéis todo, que os veo. Os lo pasaré. O 2, hiperactividad e impulsividad, 6 o más sobre 9 criterios que después hablaremos. ¿Qué pasa? Si una persona es muy impulsiva e hiperactiva, es muy fácil que también sea inatenta. Es lo más probable es que tenga TDAH. El TDAH sin A es déficit de atención, no suele ocurrir. Pero sí puede pasar que alguien sea más inatento y no impulsivo ni hiperactivo. Es el perfil más de niñas, digamos, que hemos visto en más niñas, un déficit de atención sin esta parte de impulsividad e hiperactividad. Tiene que estar presente antes de los 12 años, no quiere decir que el diagnóstico sea antes de los 12 años, pero las dificultades que se describen tienen que venir desde antes. Y se tienen que presentar en 2 o más contextos. Normalmente es casa y colegio. Y interfieren, ¿no? Interfieren quiere decir que molestan en su funcionamiento social, académico o más adelante laboral, ¿no? Hay afectación en esas áreas. Entonces, a nivel neurobiológico, muy rápido, ¿no? Hay unas alteraciones en el lóbulo prefrontal del cerebro, este de aquí delante, ¿no? Que es, y las estructuras de todo el sistema nervioso que se conectan con el prefrontal. Todo el cerebro está conectado entre sí, entonces en este prefrontal es donde viven las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es todo un listado: inhibición, planificación, organización, atención sostenida, la ejecución dual, ¿no? El hacer 2 cosas a la vez, y la flexibilidad, el poder encontrar una solución ante un problema rápido y no quedarnos solo con una posible solución, una posible opción, sino hacer diferentes opciones. Entonces, la afectación en estas funciones ejecutivas provoca una dificultad en el funcionamiento diario, porque esas funciones ejecutivas en el fondo es como el jefe del cerebro, el que le dice: si quieres esta consecuencia, primero tienes que hacer esto, después lo demás y después esto, ¿no? O si quieres conseguir este premio, tienes que esperar, ¿no? Que esto sería cuando te falla, es la dificultad de inhibición. Si tú quieres, yo qué sé, saber la nota de un examen, ¿no? Rápido, es que igual te tienes que esperar, y por más que tú vayas haciendo el refresh, ¿no?, en la web, no sabrás la nota. Entonces igual es más útil dedicar este tiempo a hacer otra cosa que quieras conseguir más adelante. Entonces es estas funciones que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Y igual el objetivo de un niño será estar sentado en la silla o acabar unos deberes, hacer una actividad, ¿no? Y no pones a mirar por la ventana a los niños que están jugando en el patio. Entonces, la afectación más grande es en el lóbulo prefrontal, esta área del cerebro que es la más desarrollada por los humanos, y se conectan otras áreas con las áreas de las emociones, con
la parte motriz que te dice levántate, siéntate, etc. Entonces, si vamos a ver qué quiere decir déficit de atención, es dificultad para atención a los detalles, dificultad para mantener la atención un tiempo sostenido, parece que no escuchan, ¿no? Aquí muchas veces también es importante hacer como el contraste con los médicos y descartar que están de verdad, que no tienen ningún problema de audición, porque a veces se piensan que pueden tener alguna dificultad de audición y en realidad es que tienen déficit de atención, pero a veces se piensan que tiene déficit de atención, es que en realidad no oye bien, ¿no? La siguiente sería que no sigue instrucciones o es frecuentemente, porque aquí muchos padres dirán, no, cuando algo le gusta sí que lo hace, sí, pero frecuentemente, ¿qué pasa, no? Dificultad a la hora de organizar, esto en adolescentes, por ejemplo, es cuando tienen que empezar a estudiar un examen y no saben ni por dónde empezar o qué es lo más importante. Suelen evitar las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido durante un tiempo, suelen perder muchas cosas y se distraen, ¿no? También puede pasar que olviden actividades, o se han quedado con alguien, o si hoy tenían que ir al médico, o que la actividad extraescolar hoy se ha anulado, etc. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de TDAH, de déficit de atención, sobre TDA, digamos, hay que cumplir 6 de estos criterios. Aquí falta la parte de frecuentemente le pasa esto. Yo creo que os voy a mandar en los materiales, creo que hay los criterios de SM5 largos. Esto es un resumen, ¿sí? Y así los podréis consultar con más detalle. Hiperactividad e impulsividad. ¿Qué es? Juega o se mueve, manos y pies, se levanta, ¿no?, constantemente de la silla. Aquí después también podríamos pensar, no es lo mismo un colegio donde te piden que estés sentado media hora que otro colegio donde te piden que estés sentado 6 horas, ¿no? Por eso es tan importante la información más cualitativa que te puedan dar desde el colegio y saber el estilo que utilizan, porque si están 6 horas sentados en la silla y un niño de 5 años se levanta, yo no creo que sea solo, ¿no? Podría ser también, pero si le pides que esté 20 minutos y 20 minutos no lo aguanta, sí que ya nos da esta información. Corre o trepa por los árboles, ¿no? Es incapaz de jugar o ocuparse con actividades creativas, incluso, ¿no? Yo siempre, aquí me gusta preguntar si pueden aguantar una película en el cine, ¿no? Porque muchas veces, por mucho que les guste la película, les cuesta y a la mitad tienen que ir al baño o se ponen a jugar o les caen las palomitas, etc. Esta es la que los padres a veces les gusta más para explicarlo. Parece que lleva un motor dentro, ¿no? Y aquí te dicen los padres, la has clavado, eso es. A veces pienso, apágate, ¿no? Entonces esto muchas veces los padres lo perciben así, ¿no? O que habla en exceso, habla sin parar, interrumpe a los demás, responde inesperadamente, le cuesta esperar el turno en los juegos, incluso hablando, ¿no? Y interrumpe conversaciones. Si pasa 6 de 9 de cada uno, de cada uno de los dos, se puede hacer el diagnóstico. Perdona, una de las cosas que comentaban en el vídeo es que eran personas como que no tenían filtro y daban como muchas características que me recordaban mucho a la gente que tiene autista y realmente hay similitud. Claro, sí, no, depende del síntoma y depende del autismo. ¿Os han hecho alguna clase de autismo?
Sí, es un espectro, hay muchos grados de afectación, entonces hay puntos que pueden ser parecidos, sobre todo cuando son más pequeños, yo creo, porque el hecho de moverse mucho puede parecer una conducta repetitiva también, ¿no? Pero después tú vas a investigar un poco cuándo lo hace, cuándo está aburrido, cuándo está nervioso, cuándo... Y esto ya te va dando también información, ¿no? Si lo hace siempre, es más probable que sea TDAH, ¿no? En este sentido. Pero también el que no tienen filtro, en TDAH es más desde la impulsividad. En TEA es más desde la no consciencia de que eso es inadecuado. El TDAH se arrepiente y pide perdón y se siente muy torpe muchas veces, ¿no? El TEA le tienes que explicar el por qué, porque si no, no entiende, porque lo que ha dicho es inadecuado. Lo estoy diciendo a grandes rasgos. En TEA hay muchos síntomas que van más desde la no comprensión de lo que piensa el otro, ¿no? No comprensión del punto de vista, de las emociones, de no poder anticipar. Dime. Yo no sé si estoy bien, pero según lo que entiendo, que fue también algo que me llamó la atención del video, es como que son tan impulsivos que de repente te digo algo sin darme cuenta que te lo dije. Que claro, que es distinto al TEA. Sí, el TEA es que si te lo ha dicho es porque necesita decírtelo y va a insistir para salirse con la suya, porque son muy Como que se me rígidos. salió un, uy, estoy más gorda. No quería decir que estabas gorda, pero no me di Sí, cuenta porque como que voy tan rápido que, claro, que nos pasa a tal todos, cual. nos pasa a todos, yo soy muy así, tendré hiperactividad, no creo, pero Pero soy te muy así, afecta hay que mirar el grado de interferencia. Te afecta claro. en el trabajo, en la vida personal, en la familia. No, pero de repente se me van los motores, como digo cosas, uy, ¿por qué lo dije? Sí, Pero es eso, entiendo yo, de la hiperactividad que genera como sí, esas características, como ir tan rápido. sí, sí, sí. Es diferente y después en la práctica, cuando veis dos personas, uno solo con TDAH y otro solo con TEA, porque también puede ser que tengan las dos cosas a la vez, es muy diferente, ¿no? El contacto social, el TEA es más inadecuado. El del TDAH es más divertido, para decirlo de alguna manera, ¿no? La sensación que te da a ti es más de la espontaneidad. De hecho, una persona con TEA puede estar mucho rato en su interés restringido y no salir de ahí. ¿No? Una persona con TDAH, aunque le guste eso, va a ir cambiando de actividad a menudo porque no aguanta mucho rato, ¿no? Aunque no entro ya cuando estamos en la adolescencia, las pantallas, aquí sí que puede haber un componente más de adicción de las personas con TDAH. Hay como más riesgo, de hecho hay más riesgo de mortalidad que las personas con TDAH, porque como habéis visto, uno de los ítems es corre o trepa por sitios. Les cuesta más ver el peligro, ¿sí? Vale. Se ha puesto a llover. ¿Me dejáis un minuto que voy a cerrar ventanas? Perdonad. Vuelvo enseguida. A ver. Un minuto. Sí. Ay, pues ayer me estuve leyendo el texto este de inglés, vaya tostón, y además no explicaba nada, mucho No, pero yo dato. creo que lo Así. interesante del texto ese en particular, y creo que por eso quizás no los dieron, era por la tendencia a tener más de trastorno.
por lo de la comorbilidad esta. Sí, que no sé, Pero no sé si que no te daba mucha información sobre exactamente en qué consiste la discalculia y qué limitaciones. Bueno, sí, pues, tampoco ¿sabes? encontré. O sea, claro, era solo como esa... Era pues eso, Tener ver en que... cuenta que no es una cosa, sino que pueden ser varias cosas a la vez. Identificar todo eso debe ser súper complejo. Pero es algo. Bueno, no sé. Nos quedamos hablando del texto. Sí, estaba buscando a ver si lo encontraba yo, pero no lo tengo acá tampoco. No lo veo. Bueno, no os preocupéis. Lo hablaremos un poco más de la discalculia en la próxima clase. ¿Desde Vale. qué edad se puede evaluar estas características? Sí, mira, ahora os enseño. Hay cuestionarios que suelen ir a partir de los 5 o 6 años, ¿sí? Entonces, estos cuestionarios, como os he comentado, a mí me ayudan porque porque hacen muchas preguntas más concretas que a veces se me pueden haber pasado. Por ejemplo, el EDA, que lo vais a usar en el ejercicio, lo que explica son bastante criterios diagnósticos, como veis, ¿no? Dificultades en el colegio, se distrae fácilmente, le cuesta, ¿no? Niega sus errores, grita en situaciones inadecuadas. El EDA es como más criterios diagnósticos. El SENA, en cambio, es un cuestionario bastante más extenso, como con 200 preguntas, y mide diferentes áreas. La parte más de conducta internalizante, que esto sería más ansiedad, depresión, la parte más externalizante, que sería más la hiperactividad, dificultades de la impulsividad, ¿no? Y también mide la parte de la motivación hacia los estudios y las habilidades sociales. Y el CONERS es otro de los que se usa más para hacer el diagnóstico de TDAH. No entro muy en detalle porque me interesa más enseñaros vídeos de pruebas, me está pasando volando la clase. Aquí tenéis. ¿Os suena alguno de estos? Sí, yo el de la izquierda lo había visto. Lo había visto La precisamente figura... porque se lo pasaron a la hija de mi vecina y me lo enseñó y pensé, ostras, yo no sé si sabría hacerlo. Este de aquí, el que es la... No sé si veis mi Y el que ratón. parece una casita al revés, que tenía que replicar la imagen, creo recordar. Pues genial, porque también lo tendréis que hacer en la actividad. Es la figura de rey esta. Se trata de mirar cómo lo tienes y lo tienes que copiar, ¿no? Es Tú copiarlo, no recordarlo. Bueno, primero copiar. Tú le enseñas la imagen y tiene que ir copiando todo. Entonces, pero mirándola. Mirándola. Yo estoy tratando de aprendérmela de memoria. Primero mirándola, primero. Entonces aquí nos da información de cómo se organiza, por dónde empieza, ¿no? Si se deja detalles, etcétera. Ya os lo voy a adjuntar en el mail para que veáis un poco las correcciones y en la próxima clase guardo un ratito para que lo podamos comentar si tenéis dudas. Y después le dices, ¿te acuerdas eso que te he enseñado antes? Pues ahora en memoria a ver de qué te acuerdas. Entonces, aparte de ver cómo lo ha hecho copiando, también vemos cómo está su memoria. Ya se espera que de memoria se equivoque más, no lo sepa todo, ¿no? También se mide el tiempo que se hace la copia, la memoria no. La copia se mira el tiempo que dedica, porque cuando tú dedicas mucho tiempo para hacer una cosa que se espera menos, pues también hay una afectación. El que tenemos aquí de las Ds y las rayitas, el D2 se llama. Esta prueba, después hay un vídeo de un niño que está haciendo un trocito. Tienen 20 segundos para cada fila y tienen 14 filas, aquí he puesto 6. Y tienen que ir tachando cada vez que ven una D y 2 palitos. Y como ves hay despistes.
P's, un palito, 3 palitos, no sé si lo veis mucho, pero hay cosas que te hacen despistar. Y aquí se mide, por un lado. Imagino que este es de para más grandes, ¿no? Sí, a partir de 6 años, yo creo. Es muy parecido al que hay abajo de caras. En las caras tienen que detectar que de cada 3, una tiene algo diferente. Pues las cejas, los ojos, la boca. Entonces, a mí para más pequeños me gusta pasar el caras y cuando son más mayores me gusta pasar el dedos. Si hay sospechas de dislexia, no paso el dedos, porque ya espero que le cueste un poco identificar las letras cuando son tan parecidas, ¿no? Pero si solo hay sospechas de TDAH, podemos ver qué cantidad de tarea puede hacer en un tiempo, si se olvida cosas por el camino, si hay omisiones, ¿no? Si se deja los que debería hacer por el camino, nos indica más un déficit de atención. Si hay comisiones, si tacha los que no debería tachar, nos indica que hay impulsividad, ¿sí? Entonces, hay unos baremos, se hacen unas sumas y se ve en función de la edad y el resultado si la cantidad de trabajo hecho en un tiempo es el esperado o es mucho menos. Esto ya nos va a dar información, que si hace un examen en 1 hora, igual va a hacer la mitad de lo que puede hacer su compañero. Y no por un problema de capacidad, sino por un problema de tiempo, de organización, de déficit de atención, de dificultad en la atención sostenida. Así, por ejemplo, ya nos da pistas que si le dejamos igual un ratito más o le dejamos hacer el examen en 2 días diferentes, va a sacar el resultado que realmente es capaz de tener, ¿no? O si ponemos menos cantidad de ítems en ese examen. Pero esto a veces es un poco batalla con los colegios porque no a todos les parece igual de bien aplicar las medidas, ¿no? Pero bueno, para eso se hacen los diagnósticos, para saber ayudarles. Vale, entonces, un perfil típico de TDAH, aquí tenéis un WISC, el test de inteligencia WISC 5, lo señalaba con la mano como si lo pudierais ver así. La media es, aquí pone ICV, índice de comprensión verbal, índice visoespacial, índice de razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y el CI total, ¿no? El cociente intelectual total. La media es 100, entre 35 y 115 es la normalidad estadística, menos de 70 es discapacidad intelectual, más de 130 es altas capacidades. Hay matices en todo esto, pero como el WISC no entra mucho dentro de lo que tenemos que estudiar nosotras, es en general así, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos a alguien que ha sacado todo dentro de la media, pero no es lo mismo el razonamiento visoespacial, que tiene un 108, la velocidad de procesamiento, que es un 86, ¿no? Dentro de que está todo en la media y vale, no tiene ninguna discapacidad intelectual, esto no es la capacidad, me explica el TDAH, vemos la parte más baja es la memoria y la velocidad de procesamiento. Y esto es lo más típico que suele ocurrir en las personas con TDAH. Porque son pruebas que también suelen ir con cronómetro, con una presión temporal. Y las de memoria, aquí abajo están las subpruebas que se hacen en el gráfico. Semejanzas, vocabulario, cubos, puzzles visuales, matrices, búsqueda de símbolos, dígitos, spam de dibujos. Estas de memoria, dígitos, es memoria auditiva, te dicen unos números y tú los repites igual, y spam de dibujos es visual, te enseñan una imagen, después te enseñan otras y tienes que decir cuál ha salido antes. Entonces, en este caso vemos que este niño a nivel visual va a tener más memoria que a nivel auditivo. ¿Esto para qué nos sirve saber esto? ¿Qué diríais?
Pues para el tipo de apoyos, quizá más visuales que de otra índole, ¿no? No sé. Eso mismo, imagínate que le tenemos que evaluar y en lugar de poner por escrito las instrucciones, se dictan orales. Pues es que se va a acordar menos de lo que le pides y si no sabe lo que le has pedido, no te va a poder responder, ¿no? Por ejemplo, o a la hora de estudiar, pues igual funciona mejor con esquemas, con colores, con dibujos, ¿no? Y la velocidad de procesamiento es su punto más débil, ¿no? Entonces es en lo que nos podemos apoyar a la hora de pedir las medidas en el colegio de pues dejarle 15 minutos más, ¿no? Aquí en la selectividad, el examen que hacen para ir a la universidad, personas con TDA y con dislexia les dejan 15 minutos más. Con 15 minutos tampoco eran milagros, pero ya es un pequeño margen más que tienen tiempo, ¿no? Por ejemplo. Y en la otra está en catalán, lo siento, porque no entra en castellano de perfil de TDAH que tenga últimamente. Pues encuentro uno en la próxima clase, os lo pongo, ¿no? Aquí pone los índices globales, las escalas de problemas, las de vulnerabilidades y los recursos personales. Y a mí aquí lo que me llama la atención es ver que tiene problemas en las funciones ejecutivas, son los que he marcado así, ¿no? Que hay dificultades de atención y de hiperactividad e impulsividad. Después, que hay un cierto aislamiento social, esto sale más abajo en escalas de vulnerabilidad. Y por último, esta poca disposición al estudio, ¿no? Porque muchas veces también lo que vemos, el síntoma que vemos es bajas notas, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Porque una persona con un cociente intelectual dentro de la media tiene tan bajas notas. Vamos a ver qué pasa que no le motiva a estudiar, ¿no? Vale. Entonces, hay diferentes pruebas y os enseñaré algunos de ellos ahora de ellas. El ENFEN es una batería muy cortita con diferentes pequeñas pruebas. Después está la figura de Rey, que esta que vas a usar para el ejercicio. El D2 es la prueba de las Ds y los palitos que os he enseñado antes. El NEPSI es una batería muy grande, muy cara también, con muchas pruebas que miden muchas cosas. Mide lenguaje, comprensión social y otras cosas, pero hay una serie de pruebas que miden las funciones ejecutivas, la atención, ¿no? No se alcanza a ver bien cómo se llama. NEPSI. NEPSI 2 es la versión que hay ahora, la última, con Y, N-E-P A-S-Y-2. Gracias. Os pongo algunos vídeos que lo vais a ver más claro. No tienen sonido, no hace falta. Esto es una niña copiando la figura de Rey. Como veis, por ejemplo, aquí, el rombo que hay ha empezado como lo haríais vosotras, por ejemplo. Yo creo que lo primero que nos saldría que es hacer como la estructura, ¿no? Sí. El Como el cuadrado, rectángulo quizá, con el triángulo. sí. Entonces ella ha empezado por un lado, el rombo ya veis que ha quedado así, entonces no le podríamos dar máxima puntuación y va haciendo por trocitos, ¿no? Lo que queda más irregular. ¿Y qué edad tendría esta niña? Esta niña tiene aquí 10 años, hacia cuarto de primaria. Le digo que cambie de color, estrategia mía, ¿eh? Porque después cuando voy a corregirlo me gusta saber por dónde ha empezado y eso me da información. Y al lado tenéis la imagen de uno que hizo de memoria. Sí, el otro es de memoria y como veis de otra persona, no de esta niña que hace ahora la prueba. Entonces veis que es una memoria que ha cambiado mucho el original, ¿no?
Ujú. Va girando el folio, está empezando a repetir, ¿no? Se da cuenta, va tachando. Como adultas lo vemos como algo muy fácil copiar, ¿no? Ya está. Toma el lápiz Vale. como medio tosco, ¿no? No sé si está bien dicho. ¿Y cómo coge el boli? Sí, Ah, sí, también a veces hay una dificultad de motricidad fina. como con Te toda puedo con toda explicar. la mano, no con una Sí, pinza, no sí. sé. No sé si eso se ve o no, pero me llamó la atención. Sí, no, no es si tuviera mucha dificultad para escribir, por ejemplo, evidentemente le costaría o para dibujar, ¿no? Pero no se evalúa esta figura de. Aquí tenemos un poquito de dedos. Y tengo una melodía, es que no lo tengo aquí. Lo tengo en el trabajo. Pero hice uno a un adulto el otro día de esta prueba, el de 2, y llega al final todas las veces, ¿no? Este niño que tiene TDAH, la cantidad de trabajo que puede hacer en 20 segundos, ¿no? Bueno, cada 20 segundos es muy poca cantidad. En uno se había equivocado, se había corregido también. Vale, entonces, lo intento animar porque a veces oís en el vídeo, a ver en este sí se oye, porque este es importante. ¿Conocéis el test de Stroop? Es uno que hay colores, palabras escritas de un color. Y lo que tienes que decir no es la palabra, es el color. Entonces, cuando tú pasas esta prueba, que parece un juego divertido, en realidad lo que estás viendo es cómo puede inhibir algo automático. A ti automáticamente, si sabes leer, te vas a leer. Y lo que tienes es que ignorar eso que te sale automático y hacer otra cosa. Y mides el tiempo dedicado para hacerlo también. Aparte, por lo que veo, son colores también lo que hay escrito, con lo cual Y si pone todos azul y son es de color colores. verde. Te dices, "Mm". Sí, esta es una subprueba del ENCE, pero la de adultos se llama Stroop. Entonces, yo como estudiante de psicología en su época, siempre era conejillo de indias en la universidad. Pero es súper difícil hacer esto. Yo no sé por qué lo he hecho alguna vez y es súper difícil, sobre todo creo yo para las personas que somos como más visuales. Esa como bloqueo es muy difícil. Claro, porque es automático, a ti te han enseñado a Claro. leer, esto enseña que sabes leer muy bien y muy rápido también, ¿no? Y que para ti es más fácil leer que identificar colores. Y mira que primero seguro que aprendiste los colores antes de leer, pero es el no hacer algo que te sale automático y esto es pues lo equivalente a un niño con TDAH, no decir lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? Porque vas por el impulso automático. Ahora al vídeo, a ver si lo podéis oír. ¿No es cierto, Maribel? No se oye. A ver. Voy a ver si a la hora de compartir la pantalla me da la opción aquí. Son. Perfecto. Ahora tendréis. Verde, Color. ¿Ya? verde, amarillo, ¿Ahora? azul, amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, verde, azul,
amarillo, verde, azul, rojo, verde, rojo, amarillo, verde, azul, amarillo, azul, así, amarillo, rojo, rojo, azul, verde, amarillo, azul, rojo, amarillo, rojo, amarillo, azul, verde, verde, azul, verde, verde, rojo. ¿Qué os ha parecido? Yo lo hice al revés, puede ser. ¿Decías el color? ¿Decías Tenía que leer el color. Tenía que Ah. leer el color. ¿Pero era el test o no? No sé entonces qué hice, pero me acuerdo perfecto y era horrible. Porque me parece más fácil lo que hizo ella, de decir el color y no leer. Lo hace muy bien ella, ¿eh? Lo hace muy bien, encuentro. No tiene TDAH también. Pero el Ya, cole ya. decía, el colegio me decían que sí, que sí, que sí, y me insistían en que tenía TDAH. Yo le hice todas las pruebas y es que salía mejor de lo que saldría yo, seguro. Sí. Entonces tuve que demostrar al colegio que no tenía TDAH. Lo hace bien. Tengo algunos otros. Este es del ENFEN también, una subprueba. Lo que tienen que hacer es unir los puntos del 1 al 21 combinando uno amarillo, dos rojo o rosa, tres amarillo, el otro rosa. Entonces aquí le estás pidiendo una flexibilidad e irse acordando todo el rato de la instrucción dada, ir cambiando la instrucción cada vez, ¿no? Y esto además tienen que hacerlo en un tiempo X, supongo, ¿no? Es decir, además Aquí con el reloj tú mides el tiempo dedicado. Hay niños que han, bueno, uno duró 10 minutos para hacer esto, otros 1 minuto y medio, ¿no? Es muy variable. Entonces mides el tiempo que usa para hacerlo y calculas si lo ha hecho bien o si hay errores y lo divides por el tiempo, lo multiplicas por 100 y esto te da una puntuación. Entonces, no es que tengan tiempo limitado, sino es que el tiempo que va a usar te da información. Y en muchos casos les tengo que animar para que sigan porque lo dejarían a medias, porque les cuesta. Vais a ver este caso y a ver qué os parece si tiene TDAH. Pues no se puede decir con una prueba ni en un momento puntual, pero para que os hagáis un poco a la idea. Y el for. Ah, mira, tururu, tu, tu. Five. Ah, bueno, ahí. lo está haciendo ¿Me en va bien? inglés. Oh, me ha Sí, parecido. sí, sí. A mí me va bien grabarlo porque a veces acaba siendo un lío esta página y me gusta saber pues, por dónde ha empezado y todo. Normalmente me apunto, si noto, 9. voy apuntando. Lo dice en inglés. Estas no están. Hace rayotes. Sí. Do.
Ahora se da cuenta que ha pasado algo. Porque no van a ir dos seguidos del mismo color. Y se había equivocado. A ver. Bueno, no es trivial, ¿eh? Para nada. Ya está. Aquí iba a ir al otro 21, al amarillo, que es lo que toca, y justo me dice, ya está. Y me dice, está equivocado este test. ¿Qué os parece? No logro ver dónde se equivocó. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tampoco ahora, ¿eh? Pero lo tenía, Ay, que ¿eh? sí, es que el enredo del medio, porque después se veía bien. Sí. Yo no lo veo bien. Bueno, el test calza, obvio. Sí. Parte con la flecha y termina en la flecha. El test está bien seguro, sí. Es 12, 13. ¿Dónde está el 11? El 11, 12. Y si, yo no entendí la explicación inicial. Era poner del 1 al 21, pero uno rosado, uno amarillo, uno rosado, uno amarillo. Sí. ¿Cierto? Empezando por el 1 rosado y después el 2 amarillo, el 3 rosado, 4 amarillo. Perfecto. Y Aquí terminando en un 21 rosado. se ha equivocado el 3 al 4. Claro, se No, equivocó al no, principio. no lo veo. Sí, del 3 No está el está 4, en ha ido las... directamente del 3 al 5, ¿no? O no sé, No, no sé el qué es. 4 lo ha hecho del rosa también, ha hecho el 3 y 4 rosas los dos. Entonces después ha seguido bien, el 5 amarillo, Ah, los estaba demás hacia aquí. Claro, el 4 está ahí abajo, debajo del 12. Y yo he visto que ha intentado deshacer 2 o 3 últimos, pero cuando ha visto que no, ha sido bueno, acabo. Ah, está allí, está suelto, sí. Y aquí tenemos, este es más cortito, el de organización, ¿no? Planificación. Tiene que hacer este modelo que le adelante. Ya. Cambiando los aros de uno en uno. Y su impulso es cogerlos todos. Ya lo ha hecho muchas veces antes. Esto es uno de los ítems, ¿eh? Se repite muchas veces. Aquí se mide el número de movimientos y el tiempo de dedicado. El que barema es el tiempo dedicado, el número de movimientos, digamos que no cuenta. Ya está. Hola. Entonces aquí ves cómo se organiza. ¿Sí? Va. Entonces, como queda poquito tiempo, no voy a entrar en el trastorno del lenguaje, porque os quería dedicar un ratito a ver la actividad. ¿Sí? Entonces, la actividad, aquí la tenéis. ¿Veis bien la pantalla? Sí. Un poco más grande. Y así después os la mando por correo para que la podáis. Porque la actividad no está colgada tampoco. La guía de la actividad no está colgada en el Moodle. Como yo no puedo entrar al campus ahora Ok. mismo, no lo sé. A mí no me han dado acceso. Pero por si Ok, acaso ok. os lo mandaré por correo todo yo y Vale, así perfecto. no hay problema. Os lo mando a las 4. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos la actividad número 2. Se trata de evaluación. Aquí está la presentación, bueno, ya lo leeréis con más calma, ¿no? Pero la descripción es que se presenta un caso de una alumna de 7 años que hay como sospechas de dificultades atencionales, de leer, de escribir. Por eso para mí era importante que lo pudierais entregar más tarde en la siguiente clase, que hablaremos de la lectoescritura sobre todo, ¿sí?
Entonces, desde el colegio, la profesora no ve mucha dificultad, pero dice, vamos a estar atentas a ver qué vemos, ¿no? Porque es la familia la que ha sospechado de las dificultades, más que el colegio. A veces es al revés, a veces es así, ¿no? Entonces, aquí se explica el caso. Es María, es mayor, la mayor de 3 hermanos, hace segundo de primaria, etcétera. Se explican varias cosas sobre ella. Entonces, una vez habéis leído el caso, el colegio ha observado a María durante un tiempo después de esta primera reunión inicial con la familia y desde el colegio te vuelves a reunir con la familia, tenéis que ser vosotras las del colegio que os reunís con los padres y le tenéis que exponer a la familia las dificultades que habéis observado usando un vocabulario formal y qué recomendaciones llevaríais a cabo a partir de las observaciones que habéis hecho. Así que Maribel, has hecho una muy buena pregunta hoy al principio de clase porque va por aquí, ¿sí? Ya os he dado pistas, de hecho. Entonces, quiero que lo escribáis como lo diríais a la familia, con las palabras que usaríais, ¿no? Entonces, esto, vocabulario formal, pero que realmente sea comprensible para la familia, ¿sí? Entonces, después yo os añado 3 pruebas. Como si desde el colegio se hubieran hecho 3 pruebas más para tener más información, ¿no? El diagnóstico de verdad se haría desde un profesional clínico, al menos aquí en España se tiene que hacer así. Pero nos imaginamos que en el colegio queréis hacer más pruebas. Entonces, os adjunto 3 de estas pruebas. Y con el material que os voy a enviar adjunto, que son pues cómo corregir las pruebas y eso, tendréis que redactar los resultados que habéis visto, escribir que veis a partir de las pruebas, ¿sí? Y también podéis, esto no lo podéis hacer en un colegio de verdad, pero en este máster sí. ¿Qué orientación diagnóstica? ¿Qué creéis, qué hipótesis diagnóstica creéis que puede tener María? ¿Sí? Como pongo aquí, sería necesario tener mucha más información, como os he dicho, de la historia clínica, de diferentes entornos, etcétera, pero nos mojaremos con lo que tenemos. Entonces, aquí tenéis el PRODISCAT, protocolo de observación, que esto os lo voy a adjuntar también en el correo electrónico, ¿sí? Son unos protocolos que han hecho el Colegio de Logopedas de aquí de Cataluña y entonces hay como muchas mini preguntitas sobre si hay dificultades o no, ¿sí? De primero y segundo de primaria. El PRODISCAT va en función de la edad. Los que están en negrita son más importantes, pero todos nos dan alguna información, ¿sí? Después tenéis el EDA, el cuestionario, que este va también como bastante con los criterios. El PRODISCAT es más de lectura y escritura, ¿sí? El EDA es más de TDAH. Y la figura de Rey, que hemos visto antes. Esta figura es diferente a la que hemos visto que hacía la niña. No hagáis caso al tiempo dedicado, porque yo creo que esto no lo tenéis en los apuntes que os he adjuntado. Y lo tenéis que entregar día 7. ¿Sí? Antes ponía día 30, pero lo he cambiado. Más o menos 2 o 3 páginas y lo enviáis en PDF. Y si usáis referencias, aunque sean las que yo os he mandado, hay que hacer pues citación y esas cosas, ¿sí? Las referencias en formato APA7, etc. Y aquí he puesto materiales y recursos y es lo que os voy a mandar, ¿sí? De todo. Una pregunta, ¿esto te lo enviamos por correo electrónico o se tiene que colgar en el campus? Trabajo, si tenéis se cuelga en el campus. Yo de aquí a la siguiente clase preguntaré a Cristina si ya ha puesto el apartado, lo colgáis en el campus. Si hubiera algún problema, al ser tan pocas, me lo podéis mandar por correo también, ¿eh? Pero yo creo que si tenéis el espacio en el campus, pues en el campus.
¿Tienes nuestros correos que que le dimos a Cristina? Ella te los Los pasó. tengo. Sí, Ya. los tengo. Y que como también hay otro que no lo usamos, como se nos mandan a ese otro, no. El de la autónoma, ¿no? Claro. Sí, a mí me pasó que en el tiempo que estudié allí, es un correo que nunca he usado para nada, pero no tengo, os lo digo, a ver, porque había abierto Pero en aquí. teoría lo que se colgaba ahí como que rebotaba a los correos operativos. Al menos el año pasado creo que pasaba, sobre todo cuando ponías cosas en el foro y todo eso. Pero este año no sé qué Tengo pasa. mbel.vilches@gmail.com, macatoya@gmail.com. Sí. Vale, las demás también las tengo, a Natalia y a Carmen. Así que os lo mando a las 4. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mucha. Muchas. Nos vemos ya a 30 y hablaremos un poquito de los demás trastornos. Sí, me parecía interesante enseñaros los vídeos de todo del TDAH, curioso, de sí. cómo se hacen las pruebas, Ujú. para saber un poco por qué llegamos a las conclusiones que llegamos, ¿no? Pero en principio los docentes no pasan este tipo de pruebas, ¿no? No. Tienen que ser un profesional de... Pueden pasar cribajes, pueden pasar pruebas, pero no tomar la decisión diagnóstica, Okay. porque esto es más desde la clínica. Lo tiene que hacer pues, un psicólogo sanitario, un profesional, un neuropediatra, un psiquiatra infantil, por ejemplo, pero todo lo que el colegio pueda ir haciendo siempre es útil para tener el máximo de la información, y para el colegio también les es más útil saberlo, ¿no? Y normalmente el equipo de orientación del colegio pasa pruebas de estas, solo el diagnóstico clínico tiene que venir, el diagnóstico de TDAH o de autismo tiene que venir por parte de un clínico. Los de aprendizajes puede hacer un psicopedagogo en un colegio. Estos trastornos, yo tengo una duda. ¿El origen es de nacimiento? Los trastornos de neurodesarrollo son multicausales y faltan 1000 estudios para que puedan detallar un poco más de dónde viene cada uno, ¿no? Lo que se ha visto es que hay un origen genético, ¿no? Cuando a veces, antes hablabas de las familias, a veces no ven la dificultad porque a veces han normalizado muchas cosas porque a los padres también les pasa. Entonces, perder las llaves de casa cada día es lo normal y no les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, entonces hay una causa genética en muchos casos y otras causas que pueden ser pues, el desarrollo durante el embarazo, dificultades de nacimiento. Como ves, el TDAH pone las dificultades tienen que aparecer antes de los 12 años, no te dice desde el nacimiento. Entonces puede ser que alguien haya tenido un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, un accidente, un ictus, alguna dificultad sobrevenida después que le cause sintomatología sea TDAH, pero en este caso esos diagnósticos no son tanto del origen, sino de la sintomatología observada. Pero No no es hay una una cosa, yo lo digo porque creo que, no sé, si a mí me dicen que mi hijo o mi hija tienen, es una de las cosas que yo me preguntaría como madre también, pensando un poco en el trabajo. No es algo que se pueda producir desde alguna mala rutina o alguna mala conducta de infancia, no sé, estoy... A ver, todas las experiencias vividas en la infancia te van a condicionar tu personalidad futura de adulto, ¿no? Pero un trastorno de neurodesarrollo no es tendría que ser como, no, nada causar autismo, ¿no? No por no recibir atención va a ser autista, va a tener un Es que claro, me diagnóstico queda de autismo, clarísimo ¿no? con el autismo, pero no con el TDAH, por ejemplo. Como, cuando los comparo, no sé, he escuchado tanto, y un poco de lo que se trató en mi trabajo anterior, que la tecnología tiene mucho que ver con el aumento
de los niños con TDAH, que la rapidez Claro. de la vida hoy en día, con lo que también genera la tecnología, como la rapidez de todo, también genera o puede generar una tendencia. Sí, hubo un debate no hace muchos años que decían que el TH no existía, ¿no? Entonces hay un vídeo, os lo pondré en el... Sí, pues si os interesa, que hay un debate entre una psiquiatra y un psicólogo en la que la psiquiatra dice sí existe el TDAH y el psicólogo dice que no. Entonces es la lucha un poco por... El psicólogo acaba explicando que él cree que no existe, pero sí que necesita apoyos, necesitan terapia, necesitan... Solo que rehuye un poco de la medicación, que es otro gran tema ¿no? de la medicación. Y lo que pasa también es que el DSM, por ejemplo, va ampliando cada vez los criterios diagnósticos, ¿no? El DSM-4, del DSM-5, por ejemplo, en el autismo, ha abierto el espectro y gente que por criterios diagnósticos no entraría, sí entra en el 5. Entonces es verdad que hay más diagnósticos, pero también hay la necesidad de que más gente tenga apoyo. Antes mucha gente quedaba en el limbo de no tiene nada, es así, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte ambiental que estoy segura que afecta a los trastornos de neurodesarrollo, pero creo que es más no hemos dicho 6 criterios de 9, pues igual una persona cumple 4 y el ambiente le puede condicionar a llegar a cumplir 8 o cumplir 3, ¿no? Es que, perdona, Nuria, pero es que en uno de los textos que leímos que iba del trastorno del lenguaje, Sí. Nuria, factores de riesgo, y hablaba de una serie de factores. Pues yo hablaba pues que si había evidente temas de historial familiar, apuntaba un poco al tema genético, pero es que hablaba también de prematuridad, estatus sociológico bajo o nivel académico bajo de la madre, estilo de interacción inadecuada entre los padres, entre otros, ¿no? Claro, lo que han Otras dicho variables es... que había un montón que eran rarísimas, bajo peso al nacer, pertenecer a familia numerosa, el orden en el que habías nacido, si eras el primero, si eras el último, si había mucha distancia entre tus hermanos o hermanas mayores. Y, es decir, que parece que hay un montón de variables de riesgo. En el lenguaje, dices, ¿no, Maribel? Sí, ¿O me equivoco? sí. En lo del lenguaje. Por eso digo, pues Claro, parece que hay como muchos factores que pueden suponer que fuera un chico o también que fuera varón, también parece que hay más números, yo qué sé. Hay, en los estudios lo que hacen es coger 1000 personas con TDAH, ¿no? Y mira, pues de qué estatus socioeconómico son, de qué país o de qué tipo de educación han recibido, ¿no? ¿Qué dificultades en el embarazo? ¿Qué dificultades hay a nivel familiar? Y lo que hacen de las 1000 personas que tienen, buscan qué tienen en común estas 1000, ¿no? Difícil determinar, ¿eh? Si una cosa lleva a otra, la otra una, es, bueno, lo podéis reflexionar en el trabajo de Cristina esto, Sí, ¿no? es que justamente eso, ese como la parte ambiental o, no sé, de condición actual, digamos, tecnológica, temporalidad, etcétera, como que me hizo cuestionar mucho, sobre todo con el TDAH, porque en el fondo, no sé, como A no mí hay también me como alguien que diga es así o no es así. Pero Claro, me da la a mí sensación de me que gusta. con todos pasa lo mismo, que realmente no existe unos factores que digan, no, si esto se cumple, ¿sabes? Claro. No, a mí me gusta también descartar que haya temas emocionales, porque si están viviendo un divorcio muy duro de sus padres. Esto me pasa con la niña que os he dicho que el colegio creía que tenía TDAH, estaba viviendo un divorcio muy traumático de su familia. Entonces, es normal que no estuviera muy atenta en clase, ¿no? Sí. Chicas, os tengo que dejar. Cualquier cosa, tenéis mi correo y nos vemos día 30, ¿de acuerdo? Okay. Dejo de grabar. A ver. Aquí.